Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Profesor, compañeros, buenas noches, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Cómo van? Bien. Bien, profe, gracias a Dios. Me alegra mucho. Como se pueden dar cuenta, hoy estoy un poquito más afectado de la garganta. Entonces vamos a hacer ahorita algo acá importante. Es un trabajo, pero bueno, Daniel creo que tenía una pregunta el día de ayer cuando íbamos a terminar. Entonces quisiera que la hiciera mientras vamos organizando aquí algunas cosas. Ya, profe, la abro aquí. Bueno, pues más que una pregunta basados en lo que estábamos hablando, tenía por acá, mm, no sé si estaría bien afirmar lo siguiente, profe, usted me corregirá. Sí, señor. Para disfrutar del libre albedrío se necesita un pensamiento crítico porque si no, si no existe, con facilidad vamos a ser esclavos. Eso podría ser algo, ¿Verdadero? no sé, eso cabría dentro de lo que se habla de pensamiento crítico. Bueno, lo que pasa es que de su merced usa algunas categorías ahí, algunas definiciones que creo que son importantes. Me interesa mucho la de libre albedrío, perdón. ¿Qué entiende Daniel por libre albedrío? Pues digamos que la, la, bueno, como la toma de decisiones que uno, que está enmarcada dentro de lo que uno puede decidir con, digamos, bajo su conocimiento, bajo su raciocinio, bajo su desarrollo de persona como tal. Ok, entonces entendiendo la definición que dice Daniel, básicamente es la capacidad de libre albedrío, es la capacidad de decidir algo, más o menos. Listo. Sí, señor. Ahora, lo que pasa es que cuando uno habla de libre albedrío, toca definir exactamente a qué se está refiriendo, porque libre albedrío sería la capacidad de escoger sin ninguna influencia, tanto interna como externa, cualquier cosa, libre, absolutamente libre de cualquier coacción o cualquier inclinación que pueda existir en el interior. Y si esa es la definición, esa es la definición de libre albedrío, y si eso es lo que nosotros admitimos, pues en realidad teníamos que pensar primero antes si hay libre albedrío para el ser humano. Y les devuelvo la pregunta a ustedes. A ver, ¿ustedes creen que hay libre albedrío para el ser humano? ¿El ser humano tiene libre albedrío? Esta es una pregunta de teología sistemática, precisamente. ¿Y creen que si hay libre albedrío? A ver quién se arriesga a responder. A ver, Sebastián. Yo creo que desde la definición que está dando el profe, no, porque, por ejemplo, hablando, creo que ese tema se toca en Jamartiología, hablando del pecado. Las acciones del hombre están como condicionadas por esa naturaleza de pecado. Y una vez el Espíritu Santo está en él, ahora está condicionada por la naturaleza divina que da el Espíritu. Pues no naturaleza divina, perdón por decir herejía, pero sí por eso que viene a ser el Espíritu Santo en cada quien. Entonces no habría del todo un libre albedrío. Muy bien, gracias Sebastián. Y precisamente esa categoría libre albedrío pertenece al asunto de la amartiología y de la soteriología. En los dos temas, en las dos doctrinas se tiene que hablar de el ser humano es totalmente libre. Bueno, yo no creo que el ser humano sea totalmente libre. El ser humano particularmente, y lo que vemos en las escrituras nosotros es un ser humano que está, como dijo Sebastián, inclinado al pecado,
su propia naturaleza lo inclina al pecado de tal manera que sus elecciones están mediadas por esa maldad intrínseca que está en él. Así que él escoge entre matar a alguien o decir una mentira. Y entonces él dice, no, decir una mentira, eso no está mal, pero matar sí. Pero finalmente las dos cosas son malas. Pero el hombre por sí mismo escoger algo bueno, eso ya es un asunto diferente. Los arminianistas sí creen en el libre albedrío. Los arminianistas sostienen que la persona, por ejemplo, sí puede escoger hacer acciones buenas y puede escoger e inclinarse hacia Dios. Los calvinistas particularmente no creen eso. Esa es la gran diferencia de las dos posturas, principalmente cuando estamos hablando de la definición que hacen ellos. Ahora, volviendo al punto que decía Daniel, ¿qué es lo que hace el pensamiento crítico? Pues precisamente es quitar un poco de cosas de nuestra mente y nuestros corazones y nuestras conciencias que nos llevarán a estar engañados, que nos llevarán a vivir en un mundo en donde nosotros no estemos actuando como debemos actuar, estemos engañados y nos va a llevar precisamente a hacer las cosas como debiera hacerse o bajo un criterio correcto. En ese sentido, yo no hablaría, cambiaría un poco la definición que hizo Daniel de libre albedrío por tener una libertad conforme a la palabra de Dios, porque finalmente nuestra inclinación siempre va a estar dada hacia la palabra de quién, de Dios. Fíjese en la definición de libertad. Dios es libre. Sí, todos nosotros estamos de acuerdo que Dios es libre, pero él es libre, por ejemplo, para cometer pecado. No. Así que la definición de libertad de ninguna manera es hacer lo que a mí me plazca. La definición de libertad más bien estaría y tendríamos que ampliarla a yo soy libre en tanto que haga aquello para lo cual mi naturaleza ha sido diseñada o mi propósito ha sido diseñado. En ese caso, si un cristiano ha sido transformado por la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios, entonces él es libre en tanto haga lo que la voluntad de Dios y el propósito de su vida o haga más bien lo que es conforme al propósito de su vida. ¿Sí soy claro con esa pequeña definición? Eso también, entonces, Daniel y los demás estudiantes, es lo que precisamente sucede cuando nosotros estamos hablando de la santificación progresiva. La santificación progresiva precisamente es ese camino de hacernos libres. Recuerde que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, ¿en qué sentido libres? ¿Para hacer lo que nos venga en gana, perdón la palabra, lo que nos plazca? No, libres precisamente para hacer la voluntad de Dios. Entonces alguien dirá, eso no es ser libre. No, sí, eso es ser libre porque precisamente eres libre porque haces lo que es tu propósito. Haces aquello para lo cual fuiste diseñado, que ha sido roto por el pecado, que no lo descubres y necesitas paulatina y progresivamente ir avanzando en tu vida con el desarrollo de pensamiento crítico para descubrir quién eres tú, qué es lo que Dios hizo que tú, ah, cuál fue el plan o el propósito que Dios tenía para tu vida. En ese sentido, sí, Daniel, nosotros tenemos que hablar, pero no en el sentido como del libre albedrío, entendido de una libertad absoluta, porque no, de ninguna manera nosotros podemos pensar que el ser humano pueda tener esa libertad o que nosotros los cristianos ahora que somos hijos de Dios, entonces ahora sí puedo hacer lo que me plazca. No, 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 por el contrario, un hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios, es vivir para hacer su voluntad. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, las definiciones del Señor Jesús que dicen, ah, el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y llévele a cada día. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Él está hablando precisamente de eso, de morir a mí para hacer la voluntad de Dios, que eso precisamente es lo que me hace totalmente libre. Es como una paradoja, ¿no? Hacer la voluntad de otro para ser libre, pero sí, ese es el camino, esa es la verdad. Es cuando hablamos ayer de pensamiento crítico, precisamente es que nosotros juzgamos todas las cosas que nos llegan ah, inclusive la que nos dicen al interior de la iglesia, inclusive la que decimos nosotros los profes acá en estas clases, ustedes las juzgan todas para que vayan descubriendo cuál es el propósito conforme a la voluntad de Dios. Esa es la tarea que nosotros tendríamos que pensar. Daniel, Y también tenía otra y es, ¿cuál es el límite de ese juzgamiento para no, mm, digamos, como para no caer en lo que mucha gente cae, que a veces uno ve, o aún uno mismo puede caer, que entonces uno ahora todo lo juzga, lo juzga, lo juzga, lo juzga, lo juzga, lo juzga y todo pasa siempre por ese filtro de ese juicio,
que a veces de pronto pienso que aún de una forma muy sutil lo lleva a uno tal vez a la incredulidad o bueno, por otros caminos, pero ¿cuál sería el límite en la aplicación de ese pensamiento crítico y donde ya uno tiene que tener como, bueno, si ya me estoy pasando, si me estoy yendo aquí para allá, ya es un peligro en mi desarrollo de pensamiento crítico? Gracias, buena pregunta, Daniel. Pues en realidad tendríamos es que si pensamos nosotros en un límite para la palabra de Dios, ah, no sé si a ustedes les ha pasado, en eso yo tengo que ser pues sincero, honesto. A veces cuando uno va a otras iglesias, uno no va a recibir, sino a criticar, a mirar que de crítica que no edifica de ninguna manera y que no es beneficioso para nada. ¿Sí me están escuchando? Ok, es que veo aquí que se congeló. Entonces les decía, eso no es para nada de ninguna manera un espíritu correcto a la palabra de Dios. Mm, Generalmente dice, recuerden las palabras del apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Sí recuerdan esas palabras del apóstol Pablo? Hablando precisamente de hablándole a los corintios, él les está diciendo ahí en la carta, mucho conocimiento, ustedes tienen entienden muchas cosas, pero el conocimiento envanece más el amor edifica. Entonces, Daniel, creo yo que nosotros tenemos que empezar conforme a la palabra de Dios. Si ahí tenemos un criterio, por ejemplo, el amor. ¿Cómo así? O sea, yo voy a un lugar a escuchar una enseñanza y puede que ayer hablamos de los textos de prueba y de todas esas cosas y de lo que son errores hermenéuticos, etcétera. Pero ¿cuántas de las predicaciones que nosotros hemos escuchado y que nos han bendecido han surgido de textos de prueba y de hasta una, no una exégesis, sino una exégesis y una cosa que uno dice esto, si lo llevan a la universidad, lo rajan a ese pobre predicador, pero en realidad Dios usó esas cosas para tocarnos a nosotros. Entonces creo que es pararse desde ese entendimiento que Dios, inclusive, recuerdan la historia de Balaán, iba montado en una burra, Dios inclusive a las burras las usa para hablar. Entonces, a veces nosotros podemos estar usando un pasaje, un versículo que no es lo más correcto y Dios aún así puede salvar a alguien. Dice, hablaba Arce Spurgeon, no, sino Carlos Spurgeon, hablaba de la, de su conversión. Y él decía que se convirtió en una noche de tormenta dentro de una pequeña iglesia y había un señor predicando y cogió un versículo ahí como que no había preparado ningún mensaje y decía, el versículo era básicamente, todos los términos de la tierra mirad a mí. Leía ese versículo, un pasaje del Antiguo Testamento. Y dice Spurgeon, hablando de ese pasaje, no había ninguna interpretación, no había ningún entendimiento, pero había algo. Estaba el poder de Dios y estaba llamándome a mí a mirar a Cristo. Y se convirtió con ese mensaje en uno de los más grandes predicadores de la historia, el llamado príncipe de los predicadores. Entonces, a veces, Daniel, pero estar atento que Dios es más soberano que nuestras mentes son limitadas. Nuestra mente es, la ciencia es limitada, nuestro pensamiento es limitado, todo lo que yo pueda hacer, organizar es limitado, pero Dios sí es infinito y Dios no está subordinado a alguna estructura o alguna manera en que Él tenga que actuar como para que se ajuste a nuestras mentes. No. Entonces, uno de los criterios es el amor y que, primero el amor y dos, entender presente que Dios puede estar haciendo y obrando, moviéndose en algo de una manera que uno a veces ni entiende. Por eso, antes de criticar, pues uno tiene que tener como su criterio, ¿no? Y decir, esto por acá no es correcto, pero ya como que quedarse aquí, yo examino todo y retengo lo bueno de esto y punto, paro ahí el asunto. Cuando empezamos de pronto a hablar mal, Daniel, ahí sí ya, por ejemplo, eso ya no es del espíritu. Cuando uno empieza a hablar en contra de eso, ya no es correcto, ahí ya la cosa como que se está saliendo
algo que Dios quiere que nosotros formemos y estamos pasando una criticadera, criticonería que no es buena, que no va a ayudar de ninguna manera ni a nuestra vida, ni a los que nos escuchan las críticas, ni a la persona que está haciendo su enseñanza. Entonces, esas son cosas como que tenemos que tener pendientes. Por lo tanto, digamos que uno tendría que estar como abierto. Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier persona. ¿Sí? Una de las cosas que les puede suceder ahora a ustedes que son preparados, que ya dentro de poco van a tener su título de teólogos, entonces ahora ustedes va a prestarle mucha atención al que también tenga un título. Uy, él es un teólogo, o tiene una maestría, o tiene un doctorado, uy, ese es un no sé qué. Y este hermanito, bueno, pues hay un líder de la iglesia, pero no, Dios también lo puede usar. Así que en ese sentido, uno tiene que tener su sistema de pensamiento crítico organizado, claro, alerta, pero muy pendiente que Dios puede usar cualquier persona, ¿sí? Entonces uno como que cuidar su corazón también de envanecerse, porque bien dice 2 Corintios, ¿no? 1 Corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el amor edifica. Entonces eso sería como algo importante a tener presente. Sara, por favor. Sí, buenas noches a todos. Eh, de pronto voy a hacer como práctica más que pues asuntos teológicos como tal. Con respecto a lo que pregunta Daniel y lo que está diciendo el profe también. Una cosa que hemos hecho aquí en la iglesia y que fomentamos es que si alguien tiene un problema con alguien, que lo hable directamente con la persona, porque esa es como el flujo que nos dice el Señor Jesús que debemos hacer para solucionar algún problema. Y eso puede ser difícil porque a uno no le gusta la confrontación, porque uno piensa que el amor significa que todos vamos a vivir en paz y cada uno con lo suyo, y entonces todos tenemos que tolerarnos todo entre todos, pero realmente no es así. Digamos que desde que uno empieza a estudiar teología, uno se empieza a dar cuenta de cosas que están mal en la iglesia de uno, que no deberían ser así, que cosas que no se interpretan bien, cosas que están mal entendidas, y uno se queda, pero entonces, ¿qué hago? Entonces me quedo callado y no digo nada, pero si yo sé la verdad, ¿por qué me voy a quedar callado o callada? Entonces ahí está la cuestión, porque uno tiene que tener la paciencia para enseñar con amor. Y el hablar directamente con la persona ayuda muchísimo, porque uno no cae en el hablar de mal de otra persona, porque uno ya le está diciendo las cosas directamente. Por ejemplo, aquí pasó que un hermano de la iglesia tomó un versículo fuera de contexto, pero súper fuera de contexto, y lo dijo para los diezmos y ofrendas. Entonces, yo le dije al final del culto, hermano, venga, puedo hablar con su merced. Y así como, mi hermano, es que lo que pasa es que este versículo no habla de eso. Si quieres hablar de diezmos y ofrendas, te recomiendo que veas el contexto, te recomiendo que veas este otro pasaje, y porque es que está hablando de otra cosa, mi hermano, y hay que estar pendiente de eso, y así como hablar directamente con la persona, porque si no, imagínate uno ponerse a hablar. No, es que lo que pasa es que el hermano no lo interpretó bien, eso sí, ¿por qué no estudia el pasaje? ¿Por qué no lo pregunta? Debería habérselo dicho al pastor, que yo no sé qué. Entonces, uno podría armar un alboroto, pero el hablar directamente con la persona ayuda muchísimo. Y uno no cae en eso, casi. Digo casi porque todavía hay cosas por mejorar, pero sí, eso ha ayudado muchísimo con la iglesia, porque nosotros les hemos dicho a los hermanos, hermanos, nosotros estamos estudiando teología. Si usted ve que nosotros nos equivocamos en algo, por favor, díganoslo. Díganoslo directamente a nosotros. Y si nosotros vemos que ustedes se están equivocando en algo, por favor, reciba la corrección con amor. Recíbala, porque uno para eso estudia también, para enseñarle a otras personas. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho aquí en la iglesia, el hablar directamente con la persona que es, de manera privada, porque también de pronto la persona se puede sentir mal y hay que mirar eso, que la persona no se sienta mal, o no en qué tono lo dice, ¿sí? Todas esas cosas para cuidar tanto el corazón de la persona como el corazón de uno. Y uno ahí aprende lo que es la paciencia, uno aprende ahí también lo que es la humildad, porque uno también aprende mucho de los hermanos y decir, también dejarlos, escucharlos
para saber por qué eligieron ese pasaje, cuál es la razón por la cual lo eligieron, cuál es su criterio. No solamente decir, no, estás mal, sino escuchar su posición de la razón por la cual hizo las cosas como las hizo. Y así, eso nos ha ayudado mucho. Y gracias por el espacio. No, gracias, Sara, gracias. Eh, digamos, Daniel creo que tiene como varias cositas para que su merced pueda pensar un poco en eso. Lo cierto es que la Biblia sí nos manda a pensar. Ayer miramos un ejemplo, un pasaje. La Biblia no se queda en eso corta. Es más, Dios nos dio cerebros precisamente para usarlo. Eso no está de adorno ahí, no. Esta es para usarlo y Dios quiere que, fíjese que, por ejemplo, en ese sentido, uno evaluar, estudiar la palabra de Dios es cumplir el propósito por el cual Dios lo hizo a uno. Estudiar teología, eso es algo que agrada a Dios porque estamos estudiando a Dios particularmente. Entonces, eso es fundamental. Bueno, ¿algún comentario o pregunta adicional? Sebastián. Sí, profe, quería decir algo pues, que me parece importante respecto al pensamiento crítico y yo creo que uno también tiene que ser consciente o tener esa sabiduría de qué batallas luchar, de elegir qué batallas luchar, porque pues cuando uno se vuelve crítico y empieza a ver cosas en su iglesia, digamos que uno puede llegar al punto que hay cosas que no son negociables y en mi caso, por ejemplo, yo soy líder de alabanza en mi iglesia y yo no voy a permitir que se canten herejías. Yo les digo, sean conscientes de lo que están cantando, que cada frase que ustedes digan tenga un respaldo bíblico, pero yo tampoco me voy a poner a pelear con mis pastores por temas ya que de pronto no son trascendentes en la salvación y que solo son como un debate que se da también en clase, en donde quiero tener la razón, o debates que llevan toda la vida en la iglesia y ni siquiera se han concluido y yo los quiero concluir en la iglesia. Entonces debe haber también como ese discernimiento en donde puedo ser crítico y también invitar a otros a ser críticos, exacto, con el fin de edificar a la iglesia y donde también realmente no importa si yo me pongo a discutir o no. Y otra cosa que me ha parecido a mí en lo personal importante en el pensamiento crítico es yo mismo ser humilde, porque cuando uno empieza a acercarse a la palabra de una manera crítica, consciente y responsable a la hora de estudiar, uno se da cuenta que tiene mucho que reaprender. Y yo creo que eso es lo más difícil para uno, es abandonar su propio pensamiento y su propia opinión que tiene respecto a un tema para volverlo, o sea, acabarlo todo y volver a aprender. Entonces también es esa humildad de estar siempre abierto a que el Señor le enseñe a uno la manera correcta. Ahora sí, gracias, Sebastián. Muy buen comentario. Mire, ahorita pensaba mientras Sebastián hablaba, es cierto, o sea, hay peleas que hay que dar, hay otras que nada, ¿para qué se mete usted en eso? En ese sentido, examine todo y quédese con lo bueno y ya, porque hay cosas en las que usted no va a transigir. No, por ejemplo, la gente mucha gente, por eso es que hay tantas iglesias a veces independientes, porque simplemente deciden, no, pues yo pienso como pienso y lo veo así y me voy. Después en esa misma iglesia surge otro que piensa como piensa y también se va. Después surge otro y tenemos tanta iglesia independiente y es que no son 5 iglesias, ya es muchísimas cantidades de iglesias, lo cual tampoco es que esté mal. Simplemente es que hay batallas que, como dice Sebastián, no, pues ahí para qué se mete uno en eso y uno no puede arreglar 2000 años de cristianismo y hay debates que no han llegado a la conclusión, pues no los llevaremos nosotros al final. Algo adicional que hay que decir antes de avanzar es que todo pensamiento crítico parte desde un supuesto, es decir, hay una presuposición en eso. Nuestras presuposiciones son la Biblia. Nosotros presuponemos que hay un Dios que existe, hay un Dios que juzga el universo, hay un Dios que es real, hay un Dios que se comunica con nosotros, es decir, en nuestra cosmovisión, en nuestra apologética, por ejemplo, nosotros somos presuposicionalistas, es decir, presuponemos a quién, a Dios, de antemano. No lo vamos a demostrar, no, Dios existe, punto.
En ese sentido, también nuestro pensamiento crítico parte desde ese entendimiento. Ya tenemos unas presuposiciones que para nosotros no son negociables, que son en verdaderas, absolutas, y bajo ninguna circunstancia pues vamos a transigir con eso. En ese caso, el pensamiento crítico que nosotros tenemos que tener es a la luz de la palabra, y ahí es donde a veces está el problema, que ejercemos pensamiento crítico no desde la palabra, sino de nuestras emociones o de nuestra cultura o de la cultura de nuestra iglesia o una cantidad de cosas que uno trae, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que siempre estar revaluando eso, porque lo que dijo Sebastián es lo más difícil de hacer, fijarse uno en sus errores y cambiarlos y ajustarlos desde cero. Eso es muy complicado, porque la tendencia que uno tiene es a buscar los argumentos que respalden la posición que uno tiene, no que la menoscaben. Entonces, para eso a veces es muy difícil para uno lograr hacer eso, pero esa es la tarea, esa humildad que hay que tener, precisamente la tarea. Digamos que pensemos un poco en el Señor Jesús. En el Señor Jesús, él era el perfecto. Conocía la doctrina perfectamente. Sin pecado, sí. ¿Y cómo hizo él para aguantarse 33 años con nosotros tan imperfectos, tan llenos de errores, con esos discípulos? ¿Cuántas herejías no irían esos discípulos? Yo no me imagino cuántas cosas de eso, pero él ahí soportó, aguantó y ahí los llevó y después de que él se fue al cielo, esos discípulos murieron por él. Entonces uno se da cuenta que ese es el ejemplo que hay que seguir. Uno, que fue perfecto en todo, que tenía todo para criticar, todo para apartarse, todo para decir, ya no más con esta gente, soportó, aguantó, avanzó, ok, pues cuánto más pues nosotros tendremos que hacerlo. Entonces, eso es como la reflexión final de este punto. Bien, gracias que hemos tenido buenos comentarios en eso. Yo les tengo una propuesta hoy. Hay un libro que hay que leer. Ya está ahí en la plataforma, usted puede ir a buscarlo. En los recursos del corte 3 se llama cuál es la relación entre la iglesia y el Estado. Y es un libro corto, muy interesante, pero es un libro corto de Arce Sproul, y él de manera sucinta explica cómo es que la iglesia se relaciona con el Estado. Entonces, ¿qué es lo que les propongo a ustedes? Que este tiempo que nos queda de clase, que es casi una hora, ustedes empiecen a adelantar la lectura, empiecen a adelantar el, sí, la lectura de esto. Hay que hacer un resumen, 700 palabras básicamente de este libro. Resuma el contenido del libro en 700 palabras. Entonces, Daniel se ríe porque lo ve muy difícil. No, 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 no. Pero No, bueno, no no es sé. difícil. Es que me acuerdo de las 700 palabras del de inglés. Ok. Entonces, usted está ahí sufriendo por otro lado. Entonces, pero bueno, aquí la idea es hacer un resumen, 700 palabras. ¿Por qué no más palabras? Porque es un resumen. Si no, pues vamos al libro, ya. Entonces, la idea es que ustedes tengan, no quiero que hagan una opinión, ¿no? Sino simplemente que resuman el contenido del libro. Si quieren, cojan por capítulos. Capítulo uno, esta es la idea principal del capítulo uno. Capítulo 2, idea principal. Capítulo 3, idea principal. Capítulo 4, idea principal. Capítulo 5, idea principal, etcétera. Y que hagan un resumen. Ese será el segundo trabajo de este corte y el último trabajo de este corte. Si ya lo que vamos a dejar acá es el tiempo de trabajos, ya no voy a dejarles trabajos, sino que tienen que estar enfocados en la construcción de su ensayo, que es el gran trabajo de todo el semestre. Entonces, la propuesta es que hagan eso, que se dediquen este tiempo. Pues no vamos a estar conectados acá, no veo necesario, sino que simplemente es que no se van a poner a ver nada de Netflix, ¿no? Sino que se ponen a trabajar en lo que tienen que hacer. María José. Sí, profe, una pregunta. Entonces, si nos dices que dividamos cada capítulo son 700 palabras de resumen. No, 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 en total. Digamos que por cada capítulo una frase, 20, 30 palabras, Ok. lo que salga de cada capítulo. Ah, ok, listo. No, 700, entonces es el mismo libro, no, no, Entiendo. no. No, es 700 en total. ¿Y Sí, tiene que 700 ser en así, total. profe, Lo que pasa es que específicamente, capítulo por capítulo? no, pero sí quiero que abarquen todo el libro, el contenido del libro. Lo que pasa es que cuando estoy leyendo a veces los resúmenes de algunos de ustedes o de otros estudiantes, a veces hacen el resumen y se enfocan principalmente en el capítulo que les llamó la atención o en el capítulo uno, 2 y 3 y los últimos ahí medio hablan. No, la idea es que tengamos las ideas de cada capítulo bien claras. Entonces, no es obligatorio que lo hagan así, pero si lo presentan así, no tengo ningún problema porque lo que me interesa es que den cuenta de la lectura
y hayan como las ideas principales. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya pudieron ver el libro ahí en la plataforma? Sí, señor. Ok, entonces si lo pudieron ver, entonces, y si no hay ninguna duda, entonces la idea es que dediquen este tiempo para pues trabajar en eso, empezar la lectura, hacer ya las notas y ya voy a colocar ya precisamente el trabajo. ¿Este para cuándo es, En profe? resumen, les voy a dejar de plazo hasta dentro de 8 días, Ah, ok. dentro de 8 días a dentro de 8 días a las 12 de la noche. Recuerden que es el último trabajo de estos pequeñitos. ¿Listo? Y entonces el objetivo es que se concentren en sus ensayos, que empiecen a adelantar con eso. Bien, si no hay ninguna duda, es para que aprovechen este tiempo. Bueno, bueno, chao, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, profe, Listo, sí. No, profe, profe, gracias. gracias. Chao.